Queremos encontrar una fórmula para el término general a sub n de la secuencia suponiendo que continúe el patrón de los primeros términos. Cuando obtenemos una secuencia de fracciones, estas a veces pueden ser más desafiantes, y también es útil analizar el numerador y el denominador por separado. Pero lo primero que podemos notar es que estas fracciones hacen signos alternativos. Observe cómo la primera fracción es negativa, la segunda fracción es positiva, la tercera fracción es negativa, y así sucesivamente. Pero para comenzar, ignoraremos los signos y solo nos enfocaremos en los términos en el numerador y el denominador. Entonces, mirando solo el numerador, observe cómo sumamos 3 cada vez para obtener el siguiente numerador. Entonces, debido a que estamos agregando 3 cada vez, debemos reconocer que el numerador sería una secuencia aritmética y, por lo tanto, podemos usar las fórmulas para una secuencia aritmética para encontrar una fórmula, solo para el numerador. Ahora, mirando solo el denominador e ignorando nuevamente los signos, observe cómo es el patrón, multiplicaríamos por 3 para encontrar cada denominador. Y por lo tanto, podemos usar las fórmulas geométricas para encontrar una fórmula para el denominador. De nuevo, enfocándonos solo en el numerador, encontraremos la fórmula y luego nos enfocaremos solo en el denominador y encontrar la fórmula, y luego determinaremos cómo alternar el signo. Entonces, para el numerador, un sub 1 sería igual a 5, y la diferencia común de es igual a 3 positivos. Entonces, usando nuestras fórmulas para una secuencia aritmética para un sub n, podemos decir que un sub n es igual a un sub 1, que es 5, más la cantidad n menos 1, por d, que es 3. Así que simplifiquemos esto, tendríamos 5 más 3n menos 3. Así que solo para el numerador, podemos decir que una sub n es igual a 2 más 3n. Y ahora concentrémonos solo en el denominador, ignorando nuevamente el signo. Para el denominador, podemos decir que un sub 1 es igual a 3, y r, la razón común también sería 3. Así que ahora usando nuestras fórmulas para una secuencia geométrica aquí, un sub n es igual a un sub 1, que es 3 veces r, elevado a la potencia de n menos 1, que sería 3 a la potencia de n menos 1. Debido a que un sub 1 y son iguales, podemos multiplicar y estamos multiplicando y las bases son las mismas, agregamos los exponentes, por lo que esto se simplifica muy bien a solo 3, a la potencia de n. Así que ahora, excepto por el signo alternativo, tenemos una fórmula a sub n para la secuencia. Un sub n sería igual a. Y podemos usar la fórmula 2 más 3n para el numerador. Y podemos usar la fórmula 3 para la potencia de n para el denominador. Pero todavía tenemos que alternar el signo de las fracciones, y podemos hacerlo usando un factor negativo. Observe cómo si multiplicamos el numerador por uno negativo, a la potencia de n, si n es impar, la fracción sería negativa. Si n es par, la fracción sería positiva. Veamos si esto funciona. Observe cómo los términos primero, tercero y quinto son negativos. Y el segundo y cuarto términos son positivos. Y por lo tanto 1 negativo elevado al poder de n nos daría la señal correcta y por lo tanto, esta fórmula para una sub n, produciría la secuencia dada. Espero que hayas encontrado esto útil.